Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Taller de Montajes Electrónicos de cuarto año. Hoy nos vamos a centrar en el tema del código de colores de las resistencias. Vamos a aprender por qué están codificadas de esta manera y cómo hacer para leerlas. Ustedes guíense por el cuadernillo donde tienen el material y más precisamente estoy en la página 4 correspondiente a los códigos de colores. Entonces, las resistencias de valor fijo son los componentes que más aparecen en los circuitos. Una manera de reconocerlas es por su forma, que generalmente es parecida a un cilindro y coloreada con unos círculos de distintos colores. Estos colores sirven para identificar las características de la resistencia. Los dos parámetros principales que se codifican usando estas bandas de colores son el valor de la resistencia y la tolerancia de la misma. Generalmente, el valor de la resistencia no es exactamente el que se indica. Esta variación puede depender de diversos factores como la temperatura o el tipo de fabricación de la resistencia. A la posible variación del valor de la resistencia real con respecto al esperado se le denomina tolerancia. El código de colores de una resistencia está formado por varias bandas, de las cuales la más cercana al extremo de la derecha indica la tolerancia. El resto sirve para conocer el valor en ohmios y puede constar de 3 o más bandas, siendo la de la más a la derecha la que se usa como multiplicador del valor, y las siguientes de derecha a izquierda codifican el valor de los dígitos de menor a mayor peso. En la siguiente tabla vemos los valores para los distintos colores, siendo para una banda de color negro el 0, para una banda marrón el 1, para una banda de color rojo el 2, para una banda de color naranja el 3, para una banda de color amarillo el 4, para una banda verde el 5, para una banda azul el 6, para una banda violeta el 7, para una banda gris el 8 y para una banda de color blanco el 9. También hay colores dorado u oro o plata. Y existen también resistencias que no tienen por ejemplo, una cuarta banda de color. Nos vamos a centrar en las resistencias comunes, que son las de 4 bandas, y vamos a dejar ahí un poquito de lado las de 5 y las de 6, que se las voy a ir explicando. Y se distribuye sobre el cuerpo de la resistencia de la siguiente manera. En el caso de las resistencias de 4 bandas, como es el primero de los casos del ejemplo, el primero de los colores codifica la primera cifra. El segundo de los colores codifica la segunda cifra. El tercero codifica la cantidad de ceros o el multiplicador del valor. Y la cuarta banda de colores codifica la tolerancia. Si ustedes miran ahí el dibujo, existen resistencias también de 5 colores, como es el segundo caso, y 6 colores. En el caso de las resistencias de 5 colores, se añade una tercera cifra que se codifica con la banda que está en el medio. Esta banda de colores sirve para cifrar un valor de resistencia sobre el cuerpo de esta que sea de mayor precisión. Y es utilizado solamente, por ejemplo, en circuitos en donde no se admite mucha tolerancia y los valores tienen que ser más precisos. Por ejemplo, dentro de los testers y de los instrumentos de medición. En los instrumentos de medición necesitamos una precisión mayor en las resistencias porque de estas depende la precisión de lectura del instrumento. En el caso de la sexta banda, indica el coeficiente de temperatura, es decir, cuánto cambia el valor de resistencia en base a la temperatura. A ver, todos los elementos se dilatan y se contraen cuando se calientan y se enfrían respectivamente. Las resistencias no son la excepción. Por lo tanto, cuando una resistencia se calienta o se enfría, cambia levemente su valor. En las resistencias de 6 bandas está indicado cuánto cambia este valor. Eso no está indicado en las resistencias comunes porque esta variación es muy pequeña. Pero por ejemplo, en aplicaciones del tipo militar o de mucha precisión, hace falta saber cuánto cambia el valor de la resistencia con la temperatura. Por lo tanto, las resistencias de 6 bandas, aparte de ser de mucha precisión, son también de un coeficiente de temperatura controlado. Están hechos con mejores materiales para que ese valor varíe lo menos posible con la temperatura o al calentarse y al enfriarse. Ahora, primer ejemplo.
tenemos una resistencia cuyas bandas de colores son color marrón o café, color negro, color rojo y por último color oro o color dorado. Por lo tanto tenemos que la primera banda de colores es la primera cifra, un 1. La segunda banda de colores es la segunda cifra, como es un negro es un 0. La tercera banda de colores es la cantidad de ceros, como es un rojo son 2 valores de 0. Y la última banda, que indica la tolerancia, es oro o dorado, que me indica un 5%. Si ustedes ahí unen las cifras, un 1, un 0 y 2 ceros, van a ver que esta resistencia es de un valor de 1000 ohms o 1 kilo ohms. Recordar siempre los multiplicadores en donde 1 kilo ohms es igual a 1000 ohms y 1 mega ohms es igual a 1.000.000 de ohms. Como la tolerancia es del 5%, tenemos que 1000 ohms más 5% nos da 1050 y 1000 ohms menos 5% nos da 950. Por lo tanto, la resistencia, si bien es de 1000 ohms, puede tener entre 950 ohms y 1050. Y eso es por la tolerancia al momento de fabricarla. Por lo tanto, si medimos con el tester, y es una resistencia de 1000 ohms y se encuentra dentro de esos valores entre 950 y 1050, es que la resistencia se encuentra en buen estado. Ahora, en ningún lado nos dice cuál es la potencia de la resistencia. Hay resistencias de un 16avo de watt, de un octavo de watt, de un cuarto de watt, de medio watt, de un watt y hay más grandes. Podemos llegar a tener dos resistencias con exactamente los mismos colores y una resistencia es del doble de tamaño en cuerpo de la otra. Y eso significa que la resistencia de doble de tamaño de cuerpo soporta una mayor cantidad de potencia disipada. Normalmente nos damos cuenta de la potencia simplemente al verla y por el tamaño del cuerpo, y no hay una estandarización como para indicarnos de qué potencia es con solo mirarla. Si es una resistencia grande, obviamente, si es grande en tamaño de cuerpo, no podemos reemplazarla por una más chiquita porque probablemente la resistencia más chiquita no soporte la temperatura y se termine quemando o se termine poniendo negra, se chamusca, digamos, por el exceso de calor. Ustedes se preguntarán de dónde viene todo este tema de la codificación. Bueno, en la antigüedad, en los años 50, 60, las resistencias traían escrito el valor sobre el cuerpo. O sea que una resistencia de 1000 ohms decía 1000 ohms. Pero el sistema de escritura que utilizaban no era muy bueno y muchas veces se borraba. Y a su vez, cuando la resistencia estaba puesta en el circuito, generalmente el valor, por ley de Murphy, nos quedaba mirando hacia abajo y no veíamos de cuánto era la resistencia. Entonces empezábamos a retorcerla tratando de encontrar el valor para poder medirla. En cambio, con las bandas de colores, como la banda rodea todo el cuerpo de la resistencia, no importa en qué posición esté puesta. Aunque esté puesta en un circuito, podemos ver a simple vista de qué valor es. Otro ejemplo. En este caso tenemos una resistencia compuesta por valores rojo, rojo, rojo y dorado u oro. Por lo tanto tenemos rojo la primera cifra, un 2. Rojo la segunda cifra, otro 2. Y rojo la tercera cifra son 2 ceros. El valor de la resistencia es de 2200 ohms. O 2,2 kilo ohms, que también se puede escribir como 2K2. Nuevamente les digo que antiguamente en los planos se escribía el valor de la resistencia, por ejemplo, como 2,2K, pero las impresiones no eran buenas y la coma o un punto terminaba por borrarse. Entonces en el plano no era lo mismo leer 2,2K que leer 22K. Por eso muchos fabricantes en el lugar de la coma ponían la K. Leer 2K2 es lo mismo que leer 2,2 kilo ohms y es simplemente otro método para escribirlo. Luego, el 5% del dorado, que es la tolerancia, nos da que podemos tener un valor de 2200 más 5%, 2310 ohms. Y 2200 menos 5%, 2090 ohms. Por lo tanto, si medimos con el tester, vamos a obtener una lectura entre 2090 y 2310. Y eso nos indicaría que la resistencia se encuentra en buen estado. Para el tercer ejemplo, tenemos que en esta resistencia los colores son marrón, gris, naranja y dorado. Por lo tanto, la primera cifra es un 1.
La segunda cifra es un gris. Y la tercera cifra son 3 ceros. Siempre estoy sacando los valores de la tabla que les di anteriormente, ¿no? Ustedes síganlo ahí en el cuadernillo con esa tabla. Por lo tanto, la resistencia es de un valor de 18.000 ohms, 5% de tolerancia, lo que es igual a 8 kilo ohms, ya que 1000 ohms es un K. En este caso, la tolerancia nos da que la resistencia tendría entre 17.100 ohms y 18.900 ohms y se encontraría en buen estado. El cuarto ejemplo. Si la resistencia dice, por ejemplo, marrón o café, dependiendo del libro donde lo estén leyendo, puede decir cualquiera de las dos cosas. Algunos libros lo ponen como color marrón y otros libros lo ponen como color café. Por eso es válido mencionarlo de las dos maneras. Tenemos marrón o café, negro, dorado y dorado. Y en este caso tenemos marrón un 1. El negro, por la segunda cifra, es un 0. Ahora, como tenemos la tercera cifra, un dorado, si ustedes miran la tabla, dorado significa 10 a la menos 1. O sea que, en este caso tenemos un 1 y un 0, un 10. Por 10 a la menos 1 es 0,1, lo cual nos da como resultado un ohms con 5% de tolerancia. Siempre dorado como tercera banda multiplicamos por 0,1 y plateado como tercera banda multiplicaríamos por 0,01. Existen resistencias con colores plateado como tercera banda y existen resistencias de menos de un ohms. Existen de 0,1, de 0,22. No son tan raras de encontrar en los circuitos y son valores que los vemos. No es algo tan raro. Como último ejemplo, aquí les dejo una resistencia que tiene marrón como primera cifra, negro como segunda cifra, azul como tercera cifra y dorado. Y en este caso nos encontramos con marrón 1, negro 0 y la tercera cifra azul son 6 ceros. Por lo tanto, nos quedan 10 millones de ohms. Lo tenemos que pasar a megaohms y en ese caso nos quedaría 10 megaohms. No es tan correcto decir 10 millones de ohms porque estamos diciendo una cifra muy grande. En ese caso, obligadamente tenemos que pasarlo al multiplicador megaohms, en donde, como un megaohms es un millón de ohms, en este caso tendríamos 10 megaohms con 5% de tolerancia. Ahora les digo una cosa. Los fabricantes no fabrican resistencias de cualquier valor, sino que hay tablas de valores estándares y tenemos que adecuarnos a estos valores. Si por ejemplo en el circuito calculamos que necesitamos una resistencia de 492 ohms, no vamos a encontrar una resistencia de ese valor. Por lo tanto, si nos fijamos los valores más aproximados, tendríamos que utilizar o una resistencia de 470 ohms o una resistencia de 510 ohms. O sea, siempre usamos el valor más aproximado de acuerdo a la tabla de estándares. Esto es perfectamente válido, ya que los circuitos admiten tolerancia. Si fuera alguna resistencia de algún instrumento, podemos encontrar algún valor muy extraño que ha sido hecho a medida para el instrumento. Pero ya serían casos específicos, no sería un caso común. Cuando trabajamos con resistencias comunes, acuérdense de esta tabla y normalmente casi siempre encontramos estos valores. Ahora, por ejemplo, les dejo una pequeña tabla de resumen de resistencias para que más o menos se den cuenta cómo va la codificación de los colores. En la próxima clase ya nos vamos a dedicar de lleno al estudio de los capacitores, que son los otros componentes pasivos comunes que tenemos en los circuitos y necesitamos ver o estudiar de qué manera se codifican. Hasta la próxima entonces.